Buenas noches, mi nombre es Carolina Ramírez Muñoz. Esta es una actividad para el curso de Sociología de la Educación en su fase 1 y estamos haciendo un reconocimiento del campo de acción del sociólogo. Vamos a empezar dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que se nos hace sobre educación y escolarización? El campo de acción del sociólogo en la educación y en la escolarización, primeramente en un país como el de nosotros, Colombia, con profundas desigualdades sociales y económicas, el sociólogo se convierte en un actor clave para comprender y transformar las dinámicas que operan en el ámbito educativo. La sociología y su praxis se enfrentan a un campo de acción crucial, especialmente cuando se analiza la distinción entre educación y escolarización, que fue lo que estudiamos en los textos descritos. ¿Cuál es la distinción entonces clave entre educación y escolarización? Como vimos, la educación es un proceso integral. El proceso social es amplio y abarca la información integral del individuo, la transmisión de valores, normas culturales y la socialización en diversos contextos. El proceso es continuo y se desarrolla a través de la vida cotidiana. La escolarización, entonces, es la formalización institucional. Se refiere a la institucionalización de la educación dentro de sistemas formales como escuelas y universidades, con currículos estructurados, métodos pedagógicos específicos y certificaciones. Podríamos decir entonces que la escolarización es el primer gran campo de acción del sociólogo. El sociólogo encuentra el análisis crítico del sistema de la escolarización. En este rol, el sociólogo utiliza su caja de herramientas metodológicas para evaluar la eficacia y la equidad de las políticas públicas y las estructuras institucionales. Aparte de esto, analizamos dentro de los textos estudiados la relevancia de los fundamentos teóricos clásicos en la educación y escolarización. No debemos olvidar que estos fundamentos o estos tres personajes que vamos a mencionar fueron los primeros que desarrollaron las teorías sociológicas conocidas. Karl Marx, primeramente, la función socializadora de la escuela reproduce el orden social signado por una lucha de clases. La clase que controla los medios de producción de la vida material controla al mismo tiempo los medios de producción mental. Emile Durkheim considera que la educación es una acción ejercida por las generaciones adultas sobre las más jóvenes, síntesis que deriva en el concepto cohesión social, la cual garantiza la integración y sentido de pertenencia de los nuevos miembros sociales. Max Weber, por su parte, analiza la relación entre educación y dominación legítima, la cual también se menciona por Antonio Gramsci cuando habla de hegemonía, donde la escuela impone una cultura legítima que reproduce jerarquías sociales, como la burocracia y el especialismo. Ahora vamos a ver específicamente cuáles pueden ser los campos de acción del sociólogo o cuáles podrían ser las actividades que desarrolla un sociólogo en cuanto a la educación. El sociólogo analiza la educación formal e informal. Realiza la distinción entre la educación y escolarización que permite al sociólogo explorar los procesos educativos que ocurren por fuera de la escuela. En Colombia esto es crucial para entender el papel de la familia, los medios de comunicación, las iglesias, las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales en la formación de los ciudadanos. El sociólogo también diseña y evalúa proyectos sociales. Puede participar en la formulación de proyectos que busquen fortalecer la educación en un sentido amplio. Esto puede incluir iniciativas de educación popular, programas de alfabetización en comunidades indígenas, proyectos de memoria histórica en zonas de conflicto o diseño de currículos que incorporen la diversidad cultural. En cuanto al campo de acción, en referencia a la socialización, el sociólogo puede hacer un análisis crítico de las políticas educativas, puede evaluar las políticas públicas en Colombia, en su mayoría enfocadas a la escolarización como cobertura, calidad de los docentes, infraestructura, y abordar temas como las desigualdades educativas más profundas. También puede desarrollar actividades de investigación de las dinámicas sociales en el aula y la institución.
El sociólogo puede investigar cómo se construyen las relaciones de poder, las identidades de género y las discriminaciones de clase y etnia en el espacio escolar. Un enfoque sociológico permitirá entender por qué los resultados académicos varían en diferentes grupos sociales y cómo la escuela reproduce o mitiga este tipo de desigualdades. Algunas acciones prácticas del sociólogo, aquí las vemos un poco más reducidas. En cuanto a la escolarización, tenemos el diseño curricular, las estrategias inclusivas y la formación docente. Y en cuanto a la educación, pues proyectos orientados a la educación popular, como concientización, practice, saber hacer y saber convivir. Y en cuanto a educación para la paz, que en Colombia resultaría muy interesante, la promoción de la justicia social, negociación de conflictos, mediador, promotor de ciudadanía activa y articulación de alianzas. Este es un cuadro en el que vamos a mostrar un poco con mayor claridad cuáles serían las actividades que puede desarrollar el sociólogo, cómo se miden y cuál sería su rol. Por ejemplo, en cuanto a la escolarización, se pueden evaluar indicadores como bajos resultados de las pruebas ICFES, se medirían, digamos, por un nivel promedio de una institución como la OCDE, y el rol del sociólogo sería analizar las políticas educativas y asesorar en la revisión de planes de estudio. En cuanto a la desigualdad en el acceso y calidad, también es otro punto que puede analizar un sociólogo a través de las tasas de escolarización y las tasas de graduación que reflejan grandes desigualdades en cuanto a las regiones. En este campo, el rol del sociólogo sería como investigador para comprender los factores y causales en este tipo de situaciones. También se pueden analizar así otros indicadores como la deserción escolar y la infraestructura precaria en algunas zonas de escolarización. Por último, podríamos decir como conclusión que el sociólogo es un puente entre la educación y la sociedad. El sociólogo es fundamental para comprender y transformar la educación y la escolarización. Su análisis crítico impulsa una educación más inclusiva, equitativa y socialmente relevante. Es importante valorar y fortalecer el rol de los sociólogos en todos los niveles educativos y profesionales. Muchísimas gracias.